Dieguito, Dieguito. Ajá. Ah, Dieguito. No, Dieguito. Así. no, Gustavo, dejemos a nuestros otros hermanos que participen. Dieguito, tú eres Perfecto. grande. Ay, Dios. Grande, Dieguito. Bueno, no. Eso me No recuerda. pasó nada. No. No, lo que a mí me acuerdo era que estábamos hablando del pastor y después miramos lo del pastor como no soportaban los pastores y hablaron de ser No, que eran eso ganados. fue el viernes. Eso fue el viernes. Viernes. Eso fue el Viernes. viernes. Ay, tienes razón. Avanti nomás, Dieguito. Génesis 3, No, 21. no realmente, pues yo creo que algo que ha estado haciendo el Señor con cada uno de nosotros es, nos ha mantenido en Génesis 3, 20 y 21. Mirando cosas nuevas, pero al mismo tiempo repitiéndonos y repitiéndonos para afirmar esos principios de ver en cada uno de nosotros con diferentes pasajes o con diferentes participantes, pero ahí el Señor afirmando lo que sucedió en 3, 20 y 21. Y las dos últimas clases hemos estado mirando, Jairito, yo no me acuerdo, es Ezequiel capítulo 36 o 37, pero 36. 36, 36. mirando ahí el versículo 26 y 27. 26 y 27, correcto. Mirando ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo. Y ahí nos ha estado centrando el Señor y ahí estamos mirando eso realmente. Pues con otras cositas, ya con preguntas que han salido por la boca de cada uno de mis hermanos y nos ha llevado por otros laditos, pero como que el enfoque ha sido ahí en Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. Bueno, vamos allá, por favor. Y lean, por favor, nuevamente el 26 y el 27 para retomar ahí, porque creo que hemos avanzado ya en el 26. Ujú, ujú. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra boca, de vuestra boca, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, entonces dice que os daré corazón nuevo. Y ese corazón nuevo, cuando habla de corazón, ¿a qué se está refiriendo Dios? Y desde luego es en el origen en ellos, ¿no? Ese corazón nuevo, ¿a qué parte se está refiriendo? Ese corazón nuevo. Y espíritu nuevo. Estamos mirando que habían, pues, cuando se habla de corazón, ¿a qué parte se está refiriendo? Ajá, a la mente, Porque al pensamiento. exactamente, estuvimos mirando la historia de Lucero,
en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. ¿Podemos leer ahí? Segunda de Pedro, Jairo, dijiste. Isaías. No, Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ahí, a través de Isaías, pues la historia que está contando ocurre en algún lugar celestial y el que está leyendo ese corazón es el que está contando la historia. ¿Tú qué decías en tu corazón? ¿Y a quién se está refiriendo? En el versículo 12 nos habla de Lucero, hijo de la mañana. Ahí Dios recordándonos esa historia y refiriéndose a ese corazón que está pensando. ¿Y qué está pensando ese corazón? Y si está pensando, pues entonces ya nos está dando como un entendimiento de que es una inteligencia. ¿Y qué está pensando? Sí, ser semejante al Altísimo. ¿Pero de qué manera? Y ese corazón que está pensando lo que está pensando es malo o es bueno, porque esa historia es en el cielo y allá no existe ni el bien ni el mal, allá es la perfección. Y el que está leyendo el corazón, pues es el mismo Dios. ¿Desde dónde está Dios hablando? Porque ¿quién hizo a ese ángel? O sea, ¿Y de qué manera lo hizo? Entonces, o sea, la composición espiritual de ese ángel está en Ezequiel capítulo 28 y podemos leer en el versículo 11, 12 y 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiros, carbunclo, esmeralda y oro. Las primicias de tus tamborines y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Entonces ahí está la descripción de la creación de ese ser, que es la creación más grande espiritual de Dios. Y lo describe en el versículo 12.
que era el sello de la perfección, es lo perfecto de lo perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Digamos, esos son los... Bueno, ese como- es él en él. Se está describiendo él mismo. ¿Quién era el único? Es Dios mismo correcto. en Lucero. Sí, exactamente. Es decir, porque la edificación está en el versículo 13. ¿Y qué está describiendo? Esas piedras preciosas. Y esas piedras preciosas, pues en la palabra cuando se refiere a oro, plata, piedras preciosas, se está refiriendo a la palabra de Dios, que es la misma edificación y sobreedificación sobre el fundamento, en la parte terrenal. Y sí, se está describiendo el Dios mismo. El matrimonio de Dios, la comunión de Dios. Pero en lo celestial no se está refiriendo tanto al matrimonio, porque el matrimonio es en la parte terrenal. Sí, podemos entender que es una relación íntima, ¿no? Y aquí pues es todo espiritual, no hay nada material. Pues estoy hablando de Pero matrimonio espiritual, no estoy hablando de matrimonio terrenal, del espiritual, porque no habla la palabra de toda esa relación íntimo de ellos. Ahora, en lo físico sí se ve en el matrimonio, pero en lo espiritual, porque eso es lo que Dios me está enseñando a mí, está mostrando una comunión perfecta, hay un sello perfecta, y nos da esos detalles de las cosas terrenales, las piedras preciosas, para enseñarme que es algo maravilloso, es algo bello, es algo perfecto, pero sí, no es la son descripción, la descripción física, correcto, sí, porque esas son las piedras preciosas para que la humanidad tenga un entendimiento, porque lo escrito físico es para nosotros la humanidad. Y sí, eso muestra una relación íntima ahí, pero el que se está describiendo es Dios mismo. Y digamos, ese querubín creado, que no le coloca la imagen ni la semejanza, que eso solamente es para lo terrenal, tiene ya toda esa sabiduría, es decir, y cómo llegó a tener esa perfección, toda esa sabiduría y toda esa hermosura, pues mediante la enseñanza de Dios. Esos ángeles creados el primer día, pues son testigos de la creación de Dios física toda. Y esta historia que la desarrolla es en Génesis entre capítulo 2 y capítulo 3. Pues aquí pues tiene toda la sabiduría. Pero la descripción, aunque es de Dios, es digamos, la madurez que tiene ese querubín. Porque ese querubín es un ser creado. Solo que la descripción de ese sello de la perfección, pues obviamente es la edificación en ese ángel. Y ese corazón que estamos hablando, pues tiene que ver con la sabiduría. Y la sabiduría emana de ese corazón, es decir, de ese centro, porque corazón, aquí estamos hablando de un corazón espiritual, el que estamos hablando ya en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Pondré un corazón nuevo dentro de vosotros, os daré un corazón nuevo. Y aquí venimos a mirar cuando dice corazón a qué se está refiriendo. Entonces,
ese querubín está planeando ser semejante a Dios, pero de una manera construyendo otro trono, otro monte, y todo en términos personales. Pero el que está contando la historia, pues sabe lo que está pensando. Y el que está pensando sabe que el que está en Dios. Y sabe perfectamente lo que está pensando. Entonces, ese corazón tiene que ver con la inteligencia. Pero ahí no, eso es un plan que él tiene, señor. La mente, ¿no? La inteligencia. Sí, inteligencia o mente, pues son sinónimos, ¿no? Pero es espiritual. Ahora, ahí tiene un plan. Pero entonces, ¿dónde podemos ver, aparte del corazón que hay? En Ezequiel capítulo 28, versículo 14, 15 y 16, para mirar entonces qué otra parte compone el corazón, no solamente el intelecto. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el pasaje? Ezequiel 28, versículo 14, 15 y 16, para que Dios nos enseñe entonces, además de la inteligencia, en ese corazón que tiene. ¿Qué otro componente? Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros. ¿Hasta el 7? No, estás leyendo mal. ¿Qué estoy leyendo? Sí, señor. Es del 14 al 16. Ezequiel 28. Ezequiel 28, del versículo 14 al 16. Ah, nada que ver. Estaba leyendo el 4 al 6. Nada que ver. Correcto. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Muy bien. Entonces, en el 14 sigue la descripción, que es un querubín grande protector, refiriéndose, está describiendo al que lo hizo, que es grande y es protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Es una decisión de Dios colocarlo en su trono. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas en la santidad de Dios. Y luego en el 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, hay una perfección en todos sus caminos, en esa sabiduría y en esa hermosura. Pero dice Dios que hasta que se encontró en ese ángel la maldad, dentro de ese ángel. Y entonces, ¿qué es la maldad? Que eso fue lo que Dios nos enseñó en esta lección. Y en el versículo 16, el que está contando la historia dice que a causa de la multitud de tus contrataciones.
está hablando de unas contrataciones y nos coloca ese término comercial con la finalidad de poder entender eso físico que está pasando ahí. Hay unos contratos que ese ángel está pasando, multitud, a todos los ángeles, a los millones y millones de ángeles que Dios creó, les está pasando una contratación. ¿Y cuál es la contratación? Ese plan que él había pensado en ese corazón perfecto y que lo había trazado hacia el futuro, pero era solamente un plan, aunque su decisión era de continuar permaneciendo en la verdad. Pero aquí está tomando otra decisión de no permanecer en esa verdad. Y Dios les dio ese libre albedrío por el conocimiento. La decisión que tenían que tomar era permanecer en Dios o lo contrario, no permanecer en Dios, y esa decisión es perfecta. Entonces, tiene inteligencia y tiene esa decisión. De eso está compuesto un corazón espiritual. Inteligencia, donde está toda la sabiduría, o por lo menos este ángel, el conocimiento que Dios le ha dado, que es demasiado, pero también tiene decisión. Y allá en Isaías plantea el plan que tiene, pero está dirigido hacia el futuro. Por eso él allá no lo hizo, solamente lo planeó, y desde luego esos pensamientos son perfectos porque Dios les dio como creación la posibilidad de saber cuál era la composición de cada uno de ellos. Es decir, no son robots, son seres con inteligencia y con voluntad y con emociones. Pero él estaba... Pregunta. Dale. ¿No era Dios con Dios porque era la vida de Dios dentro de ese ser? Así como lo Otra era. vez. No era. Otra vez. El diálogo no era entre ellos en lo que estamos leyendo ahí. O sea que era en ese sello de perfección estaba la vida de Dios dentro de ese ser, así como estaba dentro del ser del primer hombre, de Adán. O sea que era el hacer de Dios, y tal igual con ese ser espiritual, ese ángel protector, que era el sello de la perfección. No era él con él, aunque le participó para tomar la decisión, tener voluntad y tener mente por la participación de ellos. Esa es mi pregunta. ¿Y el hacer de quién es? De él. ¿De quién? ¿De Dios? De Dios, el único. Ahora por participación hay una decisión también por la participación, pero no es por ellos mismos, directamente con Dios. Es mi pregunta, ¿no es así? No, Dios tiene que contestarnos porque realmente en cuanto a la humanidad, Dios puso una prohibición con la finalidad de establecer esa obra para darle vida a la fe. En la humanidad es por la fe. Aquí en los ángeles, en la relación con Dios, es por conocimiento. No hay ninguna prohibición. Entiendo. Por eso Dios tiene que ayudarnos a entender en cuanto si es Dios con Dios y Dios es el que se revela o quién es el que se revela, porque sí, Dios habita en ese ángel. Para verlo más claro, vamos a Lucas capítulo 1. Porque Lucas. Mira, Jairo, al tener vida, la vida es Dios. No es de Dios, es Dios la vida. Yo estoy entendiendo que cuando los ángeles gritaban del gozo, cuando Dios estaba creando la tierra, que era él mismo,
estaba gritando de gozo, con gozo. Y se lo participó a sus seres, a esos seres que en cual él creó. Bueno, vamos a ver este pasaje y ahí vamos a mirar eso, lo que están diciendo, para que Dios lo corrobore aquí. Lucas capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo hasta el versículo 20. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Se escucha bien, no? ¿No se corta? No. Perfecto, perfecto. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que envejeciendo Zacarías, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bueno, entonces, la actuación digamos, la llegada del ángel es lo que en el contexto, cuando se le presentó, se le aparece un ángel del Señor, versículo 11, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pues es una aparición sobrenatural. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y le describe cuál va a ser entonces el desarrollo de esa vida de Juan. Y luego
en el versículo 18, después de describir todo por profecía lo que ese Juan iba a preparar el camino para el que iba a venir, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea que ese ángel se está identificando. Yo soy Gabriel. ¿Y sabe en dónde está? ¿En qué lugar está habitando? Delante de Dios. Dice: y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, en el versículo 20, el mismo ángel le está diciendo: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, de acuerdo con lo que Dios nos está contando allá con Lucero, lo que él estaba pensando y la decisión que está tomando aquí con el ángel, este arcángel Gabriel que está hablando, y luego cuando dice que lo deja mudo, ¿quién lo deja mudo? Y entonces, ¿quién es el que está diciendo eso y quién es el que está haciendo eso? ¿Y quién es el que está anunciando eso? Y de esa manera, entonces, ¿cómo es que es la relación entre ellos? Qué maravilloso. Es decir, no podemos hacer como, digamos, sí podemos hacer un paralelo, porque en esencia es lo mismo, solo que está la humanidad. Y la humanidad, ahí está haciéndonos el paralelo con Zacarías. ¿Qué pasó con Zacarías? Si es sacerdote, es hijo de Dios, está en comunión, exactamente como ese ángel con Dios está en comunión. ¿Y para qué hizo Dios a los ángeles? Para alabarle, para obedecer su palabra, para servirle. Y ahí dice: he sido enviado. Pero ¿quién es el que está hablando? Y son uno. En eso espiritualmente es exactamente igual. Solo que el paralelo con Zacarías, él, ¿dónde pone la mirada? Y ¿qué le está diciendo a Dios? Porque con esa respuesta de Zacarías, Dios responde: ahora quedarás mudo. El que hace eso es Dios a través del ángel. El que está anunciando es Dios a través de ese ángel. Pero con una identificación: yo soy. O sea, Dios y el ser, Gabriel, son uno. Así es de que, entonces, en los ángeles y este ángel son de los que permanecieron en la verdad. Y es Dios a través de esos ángeles. Y le están sirviendo a Dios, porque ellos son los mensajeros. Pero ese ángel tiene inteligencia, voluntad y emociones. Y ese ángel no está hablando por su cuenta, porque aquí está desarrollando la historia, y esa historia fue hecha allá en los 6 primeros días, pero aquí la está desarrollando con ese ángel. Y a la vez uniendo ese reino celestial con el reino terrenal, porque es un solo reino.
Y la voluntad de Dios se está haciendo en el cielo como en la tierra. Jairo, Una cosita, Jairo. Esto Señor. relacionado con lo que estamos viendo, ¿no? En el hacer y el querer, ¿no? Está todo obviamente enlazado. Y por lo que Dios me había revelado, este paralelo muy importante entre Zacarías y ese ángel Gabriel, ¿qué nos muestra el paralelo? Que, por ejemplo, ambos estaban en comunión, ¿verdad? Porque el otro, siendo sacerdote y demás, y estando en el santo templo ahí, en el incienso, o sea, él era un hijo de Dios y ¿cómo se llama? Y el espíritu del justo estaba en él. Pero cuando dijimos, y lo comentaste vos, ¿en dónde pone Zacarías la mirada? Que la pone ¿en dónde? En la humanidad, que tanto él como su mujer eran viejos y que era imposible que fuera a dar a luz. Entonces, Dios mismo, por medio de ese ángel, le dice, por cuanto no creíste, y ese creer es de Dios, y el que está poniendo la mirada vendría a ser en la humanidad y no en Dios, es el que está habitando y andando en Zacarías, ese que está creciendo espiritualmente. ¿El participante o el que está habitando y andando? Por lo último que me reveló, como ese, por cuanto no creíste, ese creer es solamente del que está habitando y andando, que está creciendo espiritualmente. A ese, por poner la mirada en la humanidad, ¿sí? Y por eso habla Zacarías, es que está esa reprimenda, como todas las órdenes, ¿no? Y todos los consejos de la ayuda idónea acerca de cómo tiene que habitar y andar ese espíritu. No poniendo la mirada ni apoyándose en la carne, sino en Dios. Porque la humanidad no puede de ninguna manera creer. Por eso, entonces, por eso, ¿la incredulidad de quién es? del que está habitando y andando para mí. O sea, del justo. Sí. Porque pone, como está habitando, está creciendo espiritualmente, y dice ahí la palabra, que el que se apoya en la carne, maldito es, ¿no es cierto? Y eso ya lo vimos, en la destrucción y demás. Y por eso ese que dice que va a quedar mudo, el que en realidad se va a dormir es ese espíritu, el cual no va a recibir revelación ni nada, por cuanto no creíste. Entonces, ¿qué es lo que mueve ese Dios ahí? Al justo que está en Zacarías. No. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan el resto? pensamiento bien, no sé qué decir, pero estoy entendiendo lo que quiere decir Gustavo. En la destrucción del templo, creo yo, ¿no? Claro, porque hay una destrucción que viene, hay un Claro. rompimiento. Sí, sí. Tanta cantidad de... No hay pecado, porque ya sabemos que el espíritu no peca, eso está claro, no hay pecado ahí. Pero digo, cuando a veces, porque siempre estuvimos en ese dilema, que la humanidad se quiere meter en toda la obra del Señor, y la humanidad no tiene nada que ver en la obra. El que habita y anda en un crecimiento espiritual que no va más allá del participante, ¿sí? Este espíritu del justo, en este caso en el Antiguo Testamento, es el que está creciendo espiritualmente. El mensaje y todos los consejos son para ese que está habitando y andando en limitación.
Entonces, Es participativo todo, ¿no? sí, es participativo a la No, humanidad. digo que si es, o sea, es participativo todo es participativo de Dios hacia la creación, no al revés. O eso es lo que no me aclaró bien Dios, entonces. Pues, ¿A quién deja mudo? ¿A quién deja mudo? ¿Al justo? Impresionante lo de Zacarías. claro, pero Y- vos cuando decís justo, pero al justo en que restaurado el templo, que está en obras adentro. mm, mm, Primero, Zacarías nació pecador, ¿no? Por lo tanto, estaba separado. Y para ser hijo de Dios tuvo que tener un corazón nuevo, tuvo que renacer el espíritu de él y nace el espíritu del justo en él. Bien, eso están en su templo, el espíritu del Hijo de Dios, el justo, junto con Dios, todo en su templo, que es un espíritu. Eso está fusionado, eso es uno solo. Ahora, ahí hay un espíritu que está creciendo, que está habitando y andando en limitación, que es el espíritu del justo. Y el espíritu de Zacarías. El espíritu de Zacarías está fusionado a ese espíritu del justo. Entonces, por la incredulidad del justo, afecta a Zacarías. te estoy siguiendo, Gustavo, porque Sí. estoy ahí también. Por lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Acerca de todos los consejos de la ayuda idónea, que es eso de lo que estábamos hablando. Y esa ayuda idónea y los consejos que da no es para la humanidad, sino para quién. Todos los consejos. Que hablaba de que no se apoyara en la carne, que no sé las palabras, no sé el pasaje, pero decía que no se apoyara y no le creyera a la humanidad, que la humanidad lo que hace siempre es ir en contra de Dios. Sí, y entonces todos esos consejos de la ayuda idónea, de cómo debe habitar y andar, ¿es para quién? Para el espíritu del justo, que está habitando y andando, en limitación. ¿Y por qué está la ayuda idónea? Porque él entra en limitación. Entonces, por cuanto no creíste, creo yo, es el del que está habitando y andando, que se apoyó más en la carne y por eso salió por la boca de Zacarías eso. Y por eso ahí hace un juicio que lo deja mudo, entendiendo que esa mudeza es como que duerme a ese espíritu por el cual no va a recibir revelación hasta que se cumpla lo que dice la palabra. ¿Es eso o era interactuar de Zacarías ahí, en persona independiente que está ejerciendo algo que Dios le dio y se maneja solo? Sí, era lo que siempre entendimos nosotros, metiendo la humanidad. Ahí el que está en esa desalineación en la ley es Zacarías. Pero nosotros tenemos que en otro momento. No, porque digo clase, yo, ¿no? En la clase hay gente capaz que quiere hacer otra cosa que discutir opiniones, no sé. No, justamente este grupo se caracterizaba por eso, que ante alguna duda, porque Dios nos revela algo y quizás lo que Dios nos revela a cada uno no es lo mismo que le revela a todos, pero digo, siempre salieron preguntas que está bueno ser analizadas, como vienen surgiendo, ¿no? Dios no nos saca de Génesis 3, 20 y 21, ¿por qué será? Porque nos tiene ahí tratando de explicar qué es la ayuda idónea, a quién se dirigen las instrucciones, de quién es el querer y el hacer,
¿sí? Y quién es el que puede creer, y en qué parte entra la humanidad, y qué relevancia tiene la humanidad. En eso estamos. Sí, sí, correcto. Por eso, lo que tú estás hablando es lo que Dios te está enseñando a ti. Exacto. Y Dios es el que tiene que enseñarnos. Pero, digamos, lo que está diciendo el pasaje es que Dios mismo es el que está, pues, hablando a través del ángel. Y pues el que está adentro, sí, está hablando es con el que está adentro, con el justo que está enseñando y guiando por el camino, porque va a venir ese que le va a anunciar a él que está adentro, le va a preparar el camino a él. Y Jairo, ¿y quién fue que preparó el camino? ¿Dónde es que está eso? ¿En Malaquías o 4 algo que dice que es que ahí mismo está diciendo en el versículo 17. De Lucas 1, ¿no? Sí, 1:17, sí. Que está en Malaquías capítulo 3. Dice, llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Pero en la otra versión, no sé, es más como más clarito. Lo que pasa Esa es está que linda, esa está muy linda. Ahí se está refiriendo a Elías. Ajá. Pero para preparar el camino es en Malaquías 3:1. El mismo Malaquías. El 4 habla de Elías. Y ahí la referencia que están colocando es de Elías. Mira, lo voy a leer. El 3:1 Malaquías. El Dios Todopoderoso ha dicho, miren al mensajero de mi pacto. Ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Y cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan. O sea, él mismo se prepara ese camino. O sea, en Lucas 1, cuando habla del, déjame ir ahí, en Lucas 1, que el ángel le dice, Dios le dice por medio de Gabriel, nacerá, ay, perdón, 17, ¿no? No, el 13. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. No, el 14. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Y tu hijo va a ser muy importante ante Dios. Y ahí donde da lo físico, no tomará vino ni cerveza. O sea, son cosas. Pero ¿quién es que nace y va a ser muy feliz? ¿Y quién es que se alegrarán? ¿Y quién va a ser importante delante de Dios? No sé cómo dice la otra. Y ahí estamos viendo, él mismo prepara ese camino, ese que van a hacer, quién es que está ahí habitando dentro de ese hombre que es Juan, ¿no? Juan Bautista. Como dice Jairo, esa revelación, pero qué lindo que podemos compartir, porque hay, por lo menos por eso yo quiero estar acá con ustedes, porque quiero escuchar y quiero aprender. Y yo sé que las revelaciones son personales, pero
hay un idioma ahí, hay una cosa una cosa espiritual que y lo ponemos de acuerdo o no hay un acuerdo ahí. Pero si es algo de Dios, es hermoso, aunque es revelación a cada uno en distinta manera, pero el resultado creo que debe de ser igual, ¿no? De gritar con gozo. Porque ¿quién es que grita con este gozo? Por eso, digamos, si uno puede compartir y decir si Dios me está enseñando eso, correcto, porque realmente es la revelación que está llegando allá adentro a cada uno. Pero, pues, a cada uno Dios está enseñándole algo con la lectura que estamos haciendo. Pero aquí, digamos, llegamos fue por el corazón. Y en el corazón lo que Dios nos está ayudando a entender es que hay una inteligencia y una voluntad. Y desde luego el que está habitando y andando, pues obviamente es Dios ahí en ese ángel y también en Lucero, porque se está describiendo, lo que está describiendo obviamente es a Dios mismo, pero en el desarrollo de la madurez de Lucero. Y aquí en Gabriel, pues este fue un ángel que está permaneciendo, fueron de los ángeles que quedaron fieles a Dios, y aquí está de acuerdo con el oficio de los ángeles. Y ahí lo que venimos a mirar es en el ángel quién es el que está hablando, si es el ángel que tiene el poder para dejar mudo y tiene el ángel la capacidad de traer un mensaje o una razón. Pero aquí estamos viendo que es Dios mismo a través del ángel, pero en un ser espiritual con inteligencia, voluntad y emociones. Y desde luego está hablando con el que está dentro en limitación. Y el que está en limitación pues está guiado por esa ayuda idónea. Y ¿cuál es la decisión de ese que está habitando y andando en limitación? Jairito, ¿y eso sucede en Lucero? ¿Qué cosa? Ok, en la vida de Dios está en Lucero, porque él estaba ahí en el jardín del Edén también. Entonces, es que ellos no son, es decir, no está viviendo el evangelio dentro de los ángeles, no. Eso es para los terrenales. Esa es mi pregunta. No, porque eso es para los terrenales. Porque los que tienen alma son los terrenales. Y lo que Dios enmudece es esa alma. Sí. El espíritu, realmente el espíritu de ese justo se duerme y se lleva el espíritu de Zacarías siendo uno con él. Y Zacarías, ante esa incredulidad, pues peca, queda separado, queda en el alma. Y esa alma, Dios la enmudece con la finalidad de enseñarle fe hasta cuando vuelva a hablar. Pero digamos, si hacemos digamos una mezcla de lo terrenal con lo espiritual, con los ángeles, yo pienso que de pronto nos confundimos. Sí, porque lo que estamos hablando es ya que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Eso es terrenal. Los ángeles absolutamente nada de eso. Venimos fue porque en Ezequiel capítulo 36 habla de un corazón nuevo. Y estamos preguntándole a Dios entonces cuál es el corazón, cuáles son las características de un corazón y a qué corazón se está refiriendo. Y si es nuevo ese corazón, pues obviamente es para ellos que tiene inteligencia, voluntad y emociones, y es un corazón nuevo. Perfecto. ¿Y por qué un corazón nuevo? Porque el evangelio, el que se ofreció voluntariamente, dice que
él fue el portador del juicio, o soportó ese juicio, y sale la justicia en ese momento. Pero mediante ese evangelio es que vuelven a la comunión. Pero ellos tienen un nacimiento, y ese nacimiento no lo podemos nosotros relacionar físicamente, porque eso no se puede entender ni se puede sacar por la boca humana, es imposible. Para los hijos de Dios participantes renace, hay un renacimiento, pero para ellos es un nacimiento, y hay un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque en esa destrucción pues tiene que haber, es decir, ese evangelio. Entonces, ¿qué es lo que produce en ellos? Para volverlos a unir en esa comunión, pues entonces tiene que haber un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Digamos que tiene que ser para cada uno de los que están habitando y andando ahí. Porque el templo de Dios fue el espíritu de Dios fue el que fue destruido, pero para eso está la destrucción de ese que lo destruyó, pero la restauración es por medio de ese Cristo que fue el que se ofreció voluntariamente, y ahí está el resultado de esa restauración, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hasta ahí, digamos, es lo que Dios nos está ayudando a entender. Ahí de que los ángeles entonces está participando o no participando, yo pienso que ya ahí nos enredamos en el sentido de que la participación es para la humanidad, porque en ningún lado los ángeles nos está diciendo que ellos son participantes, porque el que le puso la imagen y semejanza fue la humanidad, no a los ángeles no. Y es decir, los ángeles no tienen alma. El alma es la parte física. Entonces, por eso, regresando a Ezequiel 36. Una pregunta. ¿Y el alma de Dios? Yo pensé que era la ley. ¿Pero qué piensa del alma de Dios? ¿Es física o es espiritual? Es espiritual. Y pone su semejanza en Adán, que le da esa alma, en Adán. Uh-huh. Y es en Adán, en el primer Adán. En el resto, es decir, el segundo Adán es espíritu vivificante, y eso no nos ha llevado Dios a estudiar ese espíritu vivificante. Solamente estamos en el primer Adán. O sea, que yo había entendido que esa alma era, Dios nos participaba de esa alma, y esa humanidad, Dios nos participaba de esa humanidad también. Pensé que era todo participativo, que era una cosa, una obra de Dios que era participativa en el mundo. Es que el alma, digamos, Dios crea un hijo de Dios, es una creación, pero la creación de ese primer hijo de Dios es con base en un alma. Ahí es donde Dios, en esa alma es que Dios coloca su imagen y su semejanza, pero esa alma la une a su espíritu, que es la vida. Por eso es un ser viviente, alma viviente. Y de esa manera es el primer Adán. Ya después de que Adán y Eva regresan, tienen que nacer de nuevo, y ahí sí hay un espíritu nuevo que renace, porque tiene doble nacimiento, uno físico y el otro espiritual. Pero él nos está contando es lo de ellos. Hay en ellos, es decir, como resultado en esa provisión y en esa apropiación en la eternidad pasada, tienen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora, ¿qué es el templo? No, porque se está refiriendo a ellos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, plural. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, entre ellos un corazón de carne,
un corazón de piedra. Eso, pues yo pienso que es el texto para el próximo estudio, con la finalidad de que Dios nos ayude a bajar esto que nos está diciendo. Pero la primera encarnación fue de Dios Padre, que ya nos enseñó. La segunda encarnación fue de Dios Hijo, el justo, la simiente, en Adán, que regresa a ser hijo de Dios, y en Eva. Y todos los creyentes del Antiguo Testamento tienen el Espíritu de Cristo, de ese justo, que está habitando y andando en limitación. El Evangelio viene hace 2000 años físicamente en el segundo Adán, que nace con un espíritu unido a Dios. El segundo Adán ya tiene un espíritu, porque es el único que nace en comunión con Dios. Y dentro se encarna Cristo, Dios Hijo. Y el que está ahí habitando y andando en imitación del Cristo es el que está cumpliendo la ley y viviendo por fe, participándole a ese segundo Adán. Vive, muere, sepultado, resucitado, asciende y envía la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, que es el que se encarna en los creyentes a partir de Pentecostés, y que Él es las arras, es Dios mismo en el Espíritu Santo que está habitando y andando en nosotros, pero Él está replicando el Evangelio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es en el Espíritu Santo. Y participativo a nuestro espíritu. Y lo que le pasó a Zacarías es que pecó y cayó a la ley. Y por eso el alma la enmudece para enseñarle el creer, Señor. Perdón, una pregunta. Ahí lo que leímos de Zacarías, ahí no dice que no le dio más revelación, lo que le dio fue un juicio. Pero no dice, ¿Perdón? no dice que no le dio, o sea que no dice más nada, solamente le dio un juicio. Porque después vemos cuando él entrega al niño que le va a nombrar, y ahí está otra vez, aparece ese hombre otra vez, y de momento cuando preguntaron cómo se va a llamar el niño, y él ahí habló y dijo el nombre que Dios le había dicho, pero ahí otra vez vemos el hacer de Dios haciendo eso. Sí, porque lo que pasa es que los viernes nosotros estamos pasando lo sencillo, la sola historia. Aquí estamos con base en eso que estamos estudiando el viernes, es la sobreedificación. Porque aquí estamos viendo ya más profundo esa sobreedificación, ya lo invisible, mientras que lo que estamos estudiando los viernes es la parte, el fundamento que está colocando Dios ahí. Y la revelación llegará en su momento. Es decir, sí, tienes la razón, porque no, ya pasamos, pero esas verdades están adentro, pero es necesario volver a pasar en el viernes cuando lleguemos a ver cuándo es que habla Zacarías, y si el que habla es Zacarías, wow. Y cuándo recibe la revelación, y si está en juicio, porque el Hijo de Dios que cae en pecado entra en juicio. Claro, la confusión mía viene a raíz de lo que vimos el viernes, justamente, de esa enemistad que estaba ahí en Génesis 3:15, por eso el odio y demás. Y habíamos ido a Efesios 6, del 10 al 12, y en ese diálogo, que es entre ellos, aparece la ayuda idónea, y esta le dice que no luche con sangre ni carne. Ajá. Y en esa lucha que es espiritual, y ese consejo que es espiritual, si es espiritual, ¿para quién es? Para el justo que está habitando y andando. Entonces, porque esa vida que toda la humanidad va en contra de la santidad de Dios, vendría a ser. No hay ningún pensamiento humano que vaya
y entienda a Dios. La humanidad no entiende. Entonces, ese justo que está habitando y andando en limitaciones es el que tiene que pasar por todas estas pruebas. Entonces, en esa limitación. Y debes soportar todos los ataques. Por eso, la confusión mía en ese que el que no creyó era el justo, vendría a ser, que está habitando y andando en limitación, dejándolo que hable la humanidad, digo yo, en ese sentido. Pero bueno, sí, Dios me va aclarando estas cositas, porque bueno, porque, hermoso. porque ¿cómo se llama? Había erradicado yo a la humanidad en la clase del viernes, por eso fue muy reveladora para mí. Dije, bueno, la humanidad por fin no tiene nada que ver, ahora lo entendí. Ese es el justo que está habitando y andando, es el que tiene que fortalecerse con la ayuda idónea, es el que va teniendo el crecimiento espiritual y por ende participativo a la humanidad. Y es este el que tiene que soportar todos los ataques, ¿sí? Porque la humanidad lo va a ir en contra. Y bueno, pero por eso cuando leímos hoy, por cuanto no creíste, ese creer que es de Dios, porque la humanidad no puede creer. Entonces dije, bueno, ese justo en limitación que se apoyó en la humanidad, pero bueno, Dios nos está mostrando en cada parte de la historia en la que nos detenemos, qué es lo espiritual y qué es lo carnal. Y que, como vos bien dijiste, hay que saber diferenciar, ¿sí? Lo carnal de lo carnal, lo espiritual que es lo espiritual. Entonces, en ese manejo que estamos haciendo, obviamente que van a salir confusiones, pero ya tenemos bases que Dios nos reafirmó una y otra vez. Y la principal es que la santidad de Dios y la santidad del justo. Y este no puede pecar. Entonces, ahí nos hace entender mejor lo que estamos leyendo y ver lo que es carnal, carnal, y lo que es espiritual, espiritual. Pero es una tarea difícil, obviamente, pero que de a poquito a poco Dios nos va encajando en cada parte de la historia. Por eso es bueno repasarla muchas veces a cada parte de la historia, porque ahí nos va a reafirmar, esto es espiritual, esto es carnal, esto es espiritual, esto es carnal. Acá Dios nos está revelando que esto es de la humanidad y que esto es de Él. Entonces, ahí en ese proceso estamos. Y gracias, Jairo, por tener la paciencia que nos tenés y demás. No, el Señor, no. De ninguna manera yo sé más, yo sé menos, yo también estoy aprendiendo, no estoy defendiendo nada, sencillamente Dios está conduciendo y desde luego a cada uno nos enseña y desde luego estas dudas y todo esto sale porque es Dios mismo el que nos está ayudando a entender todas las cosas. Por eso no podemos ponernos de acuerdo en ningún principio espiritual para decir sí, es así, claro, porque eso es personal, pero gracias al Señor, Gustavo, porque realmente en mí también hay confusión y sí, uno internamente trata de decir, no, así no es, pero eso no se puede decir. Dios es el único que puede aclarar y gracias a Dios que Él es el que nos está dirigiendo y le doy gracias a Dios por la humildad del Señor a través tuyo, que está mostrando que tiendas a la palabra del Señor y que somos enseñables, porque aquí Dios es el único que enseña. Eso es lo importante, que siempre miremos al Señor y sí, podemos expresar las cosas, es correcto, pero el que nos corrige a todos es Dios, nadie más puede hacerlo y pues sí, Él es el que está haciendo toda la obra, así es de que gracias al Señor, pero ahí Dios en cada uno está haciendo una obra.
hermoso. Tal cual, tal Quiero cual. leer un verso, Deuteronomy 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ujú. Hermoso. Robert, repites por favor el pasaje. ¿La leo? No, El pasaje. Deuteronomy, Deuteronomio 29. No, pero en 29. castellano. Ah, Deuteronomio Gracias. 29. claro, suena tan lindo en inglés, ¿viste? Que en castellano es más bruto, ¿viste? Deuteronomio. Sí, 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 en español es Deuteronomio, pero en inglés es lo mismo. Muy bueno. Muy linda, muy linda, muy linda. Yo Bueno, sí, preferiría compartamos, dale. yo digo solamente este poquito. Prefería decir que no es confusión. Bueno, si lo es, eso es personal. Pero esas cosas que Dios está aclarando, como dice Jairo, Él es el que está dirigiendo y Él es el que corrige. Y el enseñable es Él. El que se deja enseñar es Él mismo. Y es algo hermoso en ver esa comunión así, en esa actuación. Entonces, más que para mí, por lo menos, más que la confusión, es más que para aclarar, porque Dios quiere que lo conozcamos. Tal cual. Hay una cosa, yo puedo, como le compartí a Cristo, estaba hablando ahorita y le digo, quiero conocer a Dios. Yo puedo conocer de un actor o información, pero yo no lo conozco. Conozco a ese actor o esa actriz, un actor favorito mío, una actriz favorito mío. No lo conozco. Conozco información de esa persona, de lo que presentan, pero eso no es conocer a la persona, eso es solamente conocer la información. Yo quiero conocer a Dios y qué privilegio Dios me tiene con ustedes y tal están en ese ambiente espiritual. Es una maravilla para mí. Gracias. Gracias, Robert. Y sí, Dios nos tiene acá, nos está enseñando, nos tiene encerraditos en su ley para que lo entendamos y damos gracias por eso. Y lo más lindo es que todas las dudas que vamos teniendo, que van surgiendo, o confusiones que tenemos, Dios no nos deja con esa confusión o con ese dilema o con lo que sea. Enseguida Amén. sale a darnos respuesta y nos dejas tranquilos y nos dejas en paz y nos da la paz que necesitamos en ese momento porque no nos abandona. Y qué lindo, porque cuánta gente está confundida y se cierra en esa confusión y no sé qué pasa, no sé, ya no sé. Lo que yo doy gracias es que si yo algo no entiendo, Dios busca la manera de explicármelo, de que yo lo entienda acorde a mi inteligencia. y lo entiendo en ese momento, me da la satisfacción de entenderlo y quizás lo que en ese momento me satisfago, después, o me satisface, perdón, después me termina confundiendo, pero ahí de vuelta está Dios, aclarándome todo, ¿entendés? Entonces, qué laburo que tiene, ¿eh? No es fácil, pero siempre me deja tranquilo, con una paz interior y terminando así, agradeciéndole lo que hoy nos reveló y lo que nos va revelando día a día. Amén. 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 Sí. Amén.
Familia, Dieguito. No, no, no. Cero palabras. Muchísimas gracias. Muy, muy bonito la clase. Hola, ¿cómo Listo, están? Carlitos, Bueno, Dios Génesis. dale bien. me enseña y me muestra. Hola, Hola, hola. Dios me muestra cómo lleva su obra desde el inicio hasta el final. Me muestra que realmente, por eso Él enseña con su palabra. Y uno de los fundamentos básicos es por lo que realmente Él enseña que es su palabra. Lo que diga en su palabra es. Lo que no está en la palabra no es. Entonces, eso es muy maravilloso porque realmente mi hombre natural siempre se levanta en contra de Dios y trata de funcionar la palabra con la humanidad. Y ahí es donde surge la confusión. Pero Dios no es confusión, Dios es libertad. Entonces, todo lo que Él muestra en Él mismo a ese espíritu, eso es. Esa es la libertad de Dios, Él mismo. Y todo lo que mi hombre natural quiere como llevar a la humanidad, quiere poner en la ley, eso no es. Entonces, eso fue lo que me enseñó hoy. Gracias. Hermoso, tal Amén. cual. Amén. Así mismo es. A mí Dios me enseñó y me impresiona ver lo del corazón, porque realmente yo creo que soy yo. Te escuchamos, te escuchamos. Repita. A mí Dios me enseñó y me impresionó mucho lo del corazón porque a veces yo creo que mi corazón es perfecto y realmente es el de Dios. Y es Él. Tremendo. Tremendo. A mí, Carito tuvo que salir. a mí me llama la atención, aló, Dale, dale. ¿Se cortó? Hoy Aló. Escucho. no escucho, Sí, no estamos pero si escuchando. ellos, si de pronto se les cayó ahí, no sé, no sé. Ay, qué pena. a mí me Ay, llama la atención cuando quien está testando y entonces, oh, no, sí. Ah, no te escuchamos, lamentablemente. Hola, no. hola, es Buah, que el internet está lente. oh. Escuché la voz de la bebé, ay, qué hermoso. Bueno, Sí, ella está escuchando las clases. ay, qué lindo. No lo pudimos escuchar a tu marido, Génesis.
Habló la nena ahí, ¿viste? Dio su opinión. Sí, y sí, está sí. maravilloso. Obviamente, espiritualmente está hablando la nena. Ajá. Bueno, a mí me llamaba la atención cuando vimos la historia de Zacarías y se ve esa incredulidad y se comentaba entonces, ¿por qué? Y si realmente de quién es esa incredulidad. Y Dios me enseñaba que no es de Él, porque Él es perfecto. Y la fe, ¿de quién es? Y cómo Él participa su fe. Y a pesar entonces de esa incredulidad, ¿qué hace Dios? Entonces me impresiona porque es que Dios gira en torno a Él, no depende de la humanidad. Y me enseña que el creer no es decir yo creo o decir yo no creo, eso es de Él. Y entonces, ¿cómo se obtiene ese creer? Entonces me pareció bonito porque aquí en medio de esos estudios, a pesar de que el internet está algo intermitente y a ratos se cae, esa palabra es espiritual y esa palabra igualmente está llegando. Y aunque a veces, nos quedemos en silencio, ahí está Dios también enseñando. Eso me llamó la atención, gracias. Qué lindo. Gracias. Amén. Amén. Me Bueno. enseña Dios también cómo Él enseña con su palabra. Y lo que sé es que la palabra de Dios no se devuelve vacía y logra lo que Él quiere hacer. Espero. Creo que te entendimos, creo que te entendimos. Amén. Se escuchó medio cortado, pero entendimos, yo lo entendí. Bueno, familia, será hasta dentro de 8 días. Bendiciones para todos. Chao, Agustín, chao a todos. Chao. Gracias, familia. Bendiciones, saludos, gracias.